En otras ocasiones les he hablado de que en Estados Unidos se promulgará una ley dominical donde el papado se unirá con Estados Unidos y promulgarán esa ley para imponerse ante la humanidad. Empezará en Estados Unidos, pero será a nivel mundial. Y ustedes dirán, no se puede porque Estados Unidos en su constitución dice que se debe respetar la religión que cada quien quiera profesar. Es cierto, eso dice la constitución, pero también es cierto que eso no será más. Estados Unidos hará pacto con el papado y el papado los convencerá de que se guarde el domingo, siendo que el día de Dios, del Señor, es el sábado. Y eso lo podemos encontrar en toda la Biblia, pero en Génesis 2, 2 y 3 ustedes podrán corroborar donde Dios aparta el sábado, el séptimo día, y dice, lo bendijo y lo santificó. Así que esas leyes ya están en gestación. Y ahorita estaba mirando noticias de tipo religiosos en Estados Unidos donde ya están hablando de eso, donde están hablando de tomar un día de reposo, que porque este mundo ya no aguanta más, pero este mundo Dios lo podría arreglar si nosotros nos humilláramos. Eso también lo dice en Segunda de Crónicas 7:14. Si el ser humano se humilla y busca la presencia del Señor, Dios arreglaría todos los problemas del mundo, pero no queremos hacer lo que nos da la gana y queremos imponernos, que nos creemos sabios. Y ahorita vamos a leer un versículo donde dice eso. Así que te invito a que conozcas nuevamente la palabra de Dios y de que no confíes en tu propia prudencia, eso también lo voy a leer ahorita, y de que entreguemos nuestro corazón para que Él pueda darnos su espíritu y mantenernos firmes, porque solamente con el poder de Dios es que podremos llegar hasta el final firmes, fieles a Dios, guardando su día sábado y no el que dice el hombre. Así que dice, vamos a leer Primera de Tesalonicenses 5:3. Dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. La justicia de Dios se hará a pesar de lo que sea. Satanás quiere llevarse entre las patas al ser humano. Y el ser humano que no lee la Biblia, desgraciadamente será arrastrado con Satanás. Satanás está a punto de ser destruido. Está vencido ya. Cuando Cristo vino a morir aquí en esta tierra, Él venció la muerte, venció a Satanás. Y Satanás está vencido. Así que muy pronto, será exterminado junto con los demonios y con todos aquellos que sigan esa ley. Porque Dios ha dicho sábado y el hombre dice domingo. Entonces, ¿a quién le vas a obedecer? La palabra de Dios también dice, se me hace que en Hechos dice que es menester obedecer a Dios antes que al hombre. Cuando tú obedeces a hombres, estoy hablando en el aspecto religioso, cuando obedecemos a los hombres, entonces nos desviamos del camino de Dios, porque es Dios quien ordena. Y si nosotros ponemos oído a lo que Dios está diciendo y obedecemos, entonces Él nos guardará de caer, Él nos guardará en la fidelidad que su poder nos da para ponernos, para mantenernos firmes hasta el final. Y dice la palabra de Dios también en Apocalipsis que el que venciere, dice, recibirá la corona de victoria y estará reinando con Jesucristo. Primero 1000 años en el cielo, después una eternidad aquí en la tierra renovada, cuando ya todo haya sido destruido, cuando ya el pecado, Satanás, los demonios y todos aquellos que no quieran oír la voz de Dios y obedecerla serán destruidos hasta que no quede raíz ni rama, dice Malaquías. Así que los invito a eso. Escuchen las noticias de tipo religioso que están saliendo en Estados Unidos y verán cómo ya todo se está gestando para que esa ley dominical se promulgue. ¿Cuándo será? No lo sabemos exactamente, pero sabemos que muy pronto por todo lo que está pasando. Entonces aquí dijimos ya que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Y esto será al principio en Estados Unidos, pero será ya después con el tiempo, un poco tiempo, será a nivel mundial. No habrá gente que no tenga que tomar una decisión, o sábado o domingo, o Dios o el hombre, que el hombre está siendo, como ya les he dicho en otras ocasiones también, el papado está siendo guiado por Satanás. Y desgraciadamente en la ignorancia de muchos por no leer la palabra de Dios son arrastrados junto con ellos. Así que por eso les invito a que lean la Biblia siempre, porque la Biblia es un manual, un instructivo donde nos lleva a conocer la voluntad del Señor y así podemos obedecer. Cuando pedimos el Espíritu de Dios para que obre en nosotros, Él nos da el poder, la fuerza. Y dice también la palabra de Dios que el amor echa fuera el temor. Así que Dios es amor, su Espíritu es amor. Entonces cuando el Espíritu de Dios obra en ti, tú pierdes el miedo a todo, porque es Dios quien te da ese poder, te da esa fuerza,
te da ese amor para resistir hasta el final. Entonces vamos a leer también Romanos 1:18, donde dice, porque la ira de Dios, cuando hablamos de ira, se habla de justicia. Cuando la ira de Dios se revela desde el cielo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aquí está hablando Dios donde dice que aquel que detiene la verdad para que no sea promulgada y las personas obedezcan a Dios, dice la justicia caerá, la ira caerá sobre ellos, o sea, serán destruidos. Por eso la importancia de conocer la Biblia. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Cuál es la verdad? El sábado. ¿Qué día van a promulgar? El domingo. Entonces, todos aquellos que sigan esa ley del domingo serán destruidos, como leímos hace ratito, que cuando digan paz y seguridad, entonces serán destruidos, porque no podemos tener una prosperidad, una felicidad verdadera, una unión en el mundo, a menos que Dios esté entre nosotros. Pero el ser humano ha decidido ser feliz fuera de Dios, y eso no se puede. Y si se llega a tener un poco de felicidad, que lo que creen que es felicidad, porque ni siquiera es felicidad, eso es efímero, son momentos de bienestar, pero en realidad no es una felicidad como la que Dios nos brinda. Solamente dura poco tiempo. Así que si quieres tener una felicidad verdadera, próspera, en todos los aspectos de la vida, elige por Dios, porque Satanás ya está vencido. Cristo lo venció cuando vino a morir aquí, venció la muerte, venció el pecado y venció a Satanás. Así que él solamente queda un poco de tiempo para que él sea destruido junto con sus demonios, que son ángeles caídos, junto con él. Él era un ángel que tenía un puesto privilegiado en el cielo, estaba en la presencia de Dios, pero él decidió estar en contra de él. Por eso es que fue echado del cielo. Y ahora que ya ha sido vencido, pronto será exterminado para siempre, hasta que no quede raíz ni rama, como dice Malaquías. Entonces, vamos a leer también Romanos 1:22, donde dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. El ser humano cree que es inteligente, pero las decisiones que tomamos siempre fuera de Dios son erróneas. Y dice, se hicieron necios. ¿Qué es ser necio? Cuando estás en contra de la verdad, cuando te resistes a la verdad, cuando quieres hacer las cosas como cuando queremos hacer las cosas como se nos da la gana y no como Dios está ordenando. Cuando Dios ordenó algo, no es para imponerse, no es para pisotearnos como muchos creen, porque dicen, si fuera bueno, no actuaría como está actuando. No habría guerra, no habría todo eso. Dios lo permite porque está esperando que el ser humano se arrepienta. Ya muy pronto Dios hará definitivamente justicia para entonces separar a lo malo de lo bueno. A los hijos de Satanás de los hijos de él. Él vendrá muy pronto, Jesucristo vendrá muy pronto a recoger quienes se hayan mantenido fieles hasta el final, a sus mandatos, a los 10 mandamientos. Éxodo 20 del 1 al 17, ahí encuentras los 10 mandamientos. Y seremos juzgados por esa ley, así que es importante conocer qué manda Dios, qué dice en su palabra, para que Él nos ayude a obedecerle, a amarle y a obedecerle. Vamos a leer también Proverbios 3:5. Bueno, aquí en Romanos 1:22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. El ser humano sin Dios es nada. Somos polvo, somos barro. El otro que dijimos es Proverbios 3:5. Proverbios 3:5. Nos dice la palabra de Dios, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Quiere decir que el ser humano es nada. Nosotros no podemos confiar en lo que nosotros creemos o en lo que nosotros decidimos. La verdadera sabiduría viene de Dios. Y si no nos entregamos, entonces no somos sabios, somos necios. Aquí dice que confiemos en Dios, no en nosotros, porque nosotros somos nada, como ya les dije. Es Dios quien nos da la sabiduría. ¿Y cómo nos da la sabiduría? Leyendo su palabra, porque también dice su palabra que Dios hace sabio al más sencillo. Dios exalta a todo aquel que quiera obedecerle. Entonces, para poder obedecer y mantenernos firmes ahora que salga la ley dominical, es el Espíritu de Dios quien nos ayudará a hacer eso. Y si no entregamos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser, nuestra voluntad, entonces obedeceremos leyes de hombres, hablando en el sentido religioso. Entonces, nada, no me queda más que decirles
que eso ya se está gestando, eso está, ellos dicen que entrando enero, como ya les dije, empezará una nueva era dorada. Ellos están confiando en que todo estará bien. Pero como ya les leí en Primera Tesalonicenses 5:3, donde dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción sobre ellos. Y la justicia de Dios se hará. Dios está al control de todo y lo que Él ha dicho se hará. Así que no nos queda otra cosa más que oír la voz de Dios y obedecerle por nuestro propio bien, porque Dios seguirá siendo Dios aun cuando nosotros elijamos por otra cosa. Y si tú quieres vivir en la presencia de tu Creador, pues entonces entrega el corazón para que eso se haga realidad. Los dejo con esto, vean noticias de tipo religión en Estados Unidos y verán cómo todo está sucediendo poco a poco. Entreguemos nuestro corazón, nuestra voluntad al Señor para que Él nos pueda preparar. Que Dios nos bendiga a todos.